Buenas, estamos aquí de nuevo en un nuevo programa para hablar sobre un tema algo un poco peculiar, el autismo y el síndrome de Asperger. Y antes de eso, vamos unos minutos a publicidad y empezamos a hablar sobre este tema. Exactamente, ahora volvemos. Bueno, ahora ya de vuelta, esto tiene relación con el tema anterior, que ya lo verán en nuestras redes, que anteriormente era sobre el TDA y el TDAH y sus diferencias. Y dicho esto, ¿qué es el autismo? Es el trastorno del espectro autista, el TEA. Es una condición del neurodesarrollo. ¿Y qué quiere decir esto? Es el proceso biológico continuo, ordenado y complejo que abarca desde el nacimiento hasta la madurez cerebral, que es aproximadamente de los 20 años. ¿Quiere decir esto? Pues digamos que es el desarrollo del cerebro desde que naces hasta que llegas a la edad adulta, por decirlo así. Donde el sistema nervioso crece, se estructura y madura. Permite la concepción de habilidades motoras, cognitivas, emocionales y sociales gracias a la plasticidad, por decirlo de alguna forma, y o maleabilidad cerebral que afecta principalmente a ciertas características, digamos de alguna manera, afecta a varias cosas en el espectro autista, como por ejemplo la comunicación, la interacción social, y eso es algo que ya es como muy popular, que tienen ese pequeño problema. La organización de las tareas y la repulsión a los cambios en sus rutinas, como ejemplo más claro, tiene una cierta rutina de a lo mejor se levanta a las 7 de la mañana, desayuna a las 8, va a la clase a las 9, eso. Y a lo mejor si un día pues o no puede ir a clase porque está malo, por ejemplo, o quita las clases o lo que sea, y tiene esos horarios, a lo mejor, bueno, no a lo mejor, sino que le afecta. Le afecta porque no son muy propensos al cambio, no les agrada. Les produce, digamos, un cierto dolor, eso. Por decirlo de alguna manera, dolor, no es así, pero sí. Frustración más bien. Sí. Sí. La forma de percibir o entender el mundo, siendo así que lo ven de manera muy distinta a como lo ven los demás, o sea, su forma de ver el mundo es muy diferente a cómo lo ve alguien normal que no tiene eso, porque, o sea, ellos ven el mundo desde una perspectiva diferente, porque su cerebro tiene, digamos que, ¿cómo decirlo? Como que no tiene la misma estructura, por decirlo de alguna manera, que la de otras personas. Y las personas con autismo pueden presentar dificultad para entender gestos,
ironía y emociones de otras personas, como por ejemplo, claro, Sheldon de Big Bang Theory. Ejemplo clarísimo, que nunca cogía las ironías. Problemas para mantener conversaciones o tener relaciones sociales, intereses muy específicos o intensos sobre ciertos temas. Me gustan los trenes, solo digo eso. Por ejemplo. Conductas, a ver, a mí no me gustan los trenes, sino que es un meme. Conductas repetitivas, como mover las manos, balancearse o seguir rutinas muy estrictas, que es lo que yo dije antes, o por ejemplo, después de salir de clase, él va a una tienda a las 3:30 de la tarde, diario, y a lo mejor esa tienda ese día está cerrada, se va a quedar por fuera del sitio el tiempo exacto hasta que se pueda ir, porque ellos no les gusta el salirse de las rutinas, que no siempre es lo mismo. A lo mejor hay autistas que no les pasa eso, pero también hay autistas que les pasa mucho peor, porque hay distintos grados, igual que en el Asperger. En algunos casos tienen hipersensibilidad sensorial, los ruidos, las luces, las texturas les incomodan. Por ejemplo, caso muy específico es que hay ciertas cosas que ellos no pueden comer porque les produce incomodidad, repulsión, y a lo mejor, por ejemplo, un plátano. No pueden comerse un plátano porque es demasiado blando y les produce arcadas, por ejemplo. O no pueden coger a lo mejor una cuchara de madera porque les produce el toque, demasiada incomodidad, o no pueden coger una de metal porque es muy frío, esas cosas. Que para cualquier persona pues sería una estupidez, una no sé qué, pero para ellos es una incomodidad bastante, les afecta mucho y depende también del grado. En el autismo se llama espectro porque hay muchos niveles y formas diferentes, igual que en el TDA y en el TDAH. Algunas personas necesitan mucho apoyo y otras llevan una vida bastante autónoma. Eso depende de la persona, como he dicho antes, porque básicamente yo no tengo amigos autistas, ni conozco a alguien así autista, pero sí más o menos sé cómo es el espectro autista, porque sí he investigado algunas cosas sobre el espectro autista y también he visto ciertas cosas. Y la gente piensa que los autistas que a lo mejor o tienen un retraso en sí, o que son muy inteligentes, o depende de la persona. Pero el problema del autismo es que al tener niveles diferentes, a veces yo también he cometido ese pequeño pecado de decir, ay, pues no parece que tiene autismo. Porque tienes esa idea de una persona cerrada, alguien que solo hace movimientos repetitivos, que no puede hablar con otras personas, y no siempre es así. O simplemente lleva años luchando contra eso y ha conseguido maneras de poder relacionarse, de poder tener una vida más plena, más tranquila. Así que y ahora empezaremos a hablar sobre el Asperger y luego llegaremos a la conclusión de entre uno y otro. Una cosa antes de hablar del Asperger, estoy entendido que, no sé si es el autismo o el Asperger, pero es de la misma rama que el TDA y el TDAH. Sí. Es casi lo mismo.
O sea, es como No, una no es casi, rama. a ver, no es casi lo mismo. No es casi lo mismo. Me Porque expliqué uno mal. tiene el problema del déficit de atención, es decir, uno es, pero sí son de la misma rama, porque tienen ciertas similitudes entre ellos. Exacto. Ciertas cosas, ciertas manías, a lo mejor, o ciertas cosas. Yo, por ejemplo, tengo ciertas manías del TDAH y ciertas manías del autismo. Ya. Bueno, como dice Alicia, por otro lado, tenemos el síndrome de Asperger, que antes era considerado un tipo de autismo más leve al tener ciertas similitudes, ya que las personas con Asperger suelen tener, pues, ¿qué tienen? Pues mira, inteligencia normal o superior a la media, o sea, que son incluso pueden ser incluso superdotados. Ojo, de hecho, ahora antes de seguir lo que estoy diciendo, hay una película de una niña, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero sé que hay una película que es súper lista en matemáticas, que es súper dotada, ¿sabes cuál te digo? Que es una... La niña, la del... Matilda. No sé cuál es, pero... o sea, Matilda. no me acuerdo cómo se llama. Era La niña que es una adoptada, matemática. la niña que es adoptada por su profesora. No, por su tío o algo de eso, me parece que es. Ah, entonces no es Matilda, pero Matilda sí tiene... Ah, bueno. Matilda viejísima. Sí, esa es viejísima. Es una de matemáticas. Si buscan en Google o en lo que sea que tengan. Yo creo que estás equivocado y has mezclado unas con otras. Puede ser. Porque yo creo puede que ser. porque yo creo que tú estás hablando de la de que tienen la que los padres siempre la trataron como una tonta y en clase era súper inteligente y súper buena en matemáticas, que era una niña pequeña. Esa. Que Matilda. la abuela quería llevársela y el padre, o sea, el hermano no le dejaba algo de eso. No sé. Bueno, ya buscaremos y se lo diremos otro día cuando sepamos cómo se llama, no pasa nada. Bueno, otra cosa es el lenguaje desarrollado, aunque a veces parece ser muy formal o literal. O sea, básicamente. O sea, a lo mejor... Como el autismo. Dime. Como el autismo. Como el autismo, Que exacto, a veces exacto. tienen una forma de hablar muy específica, por decirlo de alguna manera, y la gente, pues, como igual que el problema de la ironía, que se lo toman todo en serio y es ironía, pero porque Sí. ellos no notan la ironía, Claro, o no se dan cuenta. no la notan. Ya si después a lo mejor se lo explicas, a lo mejor lo pueden entender un poco. No lo entienden. Pero no sé. ¿No? Depende del caso, no lo entienden. Bueno, también depende del grado, como dijo ella con lo del autismo. Entonces, bueno, a ver. Igual que también tener problemas para entender ciertas emociones. Las normas, sí, las normas. Las emociones de a lo mejor de otros. Por ejemplo, si tú estás triste o estás enfadado, no entienden por qué a lo mejor estás enfadado o triste. Esas cosas. Después, intereses muy intensos y específicos. Por ejemplo, trenes, historia, tecnología, astronomía. Como dijo ella, por ejemplo, lo de me gusta el tren y solo habla de me gusta el tren. Trenes. Trenes. Y solo habla de eso. Y si le desvías a lo mejor a otro tema, le cuesta a lo mejor. Y después te dice a ti, no, porque estamos hablando de esto y tal. y No, tal. a ver, sí, estaba bien lo que dices, pero no es básicamente que solo te hablen de ese tema, sino que si quieres conectar con ellos, quieres mantener una conversación con ellos, tiene que ser de ese tema, Exacto. porque va a ser la única manera en que tú puedas comunicarte con ellos. Exacto. Por Después, eso muchas veces, para hablar con ellos de algún tema, de alguna cosa que les haya pasado o lo que sea, intentan interesarse por sus gustos para poder hablar con ellos y que puedan mantener una conversación más o menos normal y pues sacar cierta información entre medio. Exacto, algo así, sí, exacto. A veces la dificultad también del sarcasmo, las bromas y el lenguaje figurado. Por ejemplo, lo típico, no, mira, el típico chiste, eran dos insacaillos del medio, por ejemplo, por ejemplo.
Yo me río pero no lo entiendo. Bueno, y algunas de estas cosas son similares a las personas con autismo, como ya hemos dicho, ya que tanto uno como el otro ven el mundo de maneras muy distintas a lo que estaríamos acostumbrados a ver para los que no viven con esa condición, o sea, para los que no tienen autismo ni Asperger. Un dato curioso, desde 2013, con el manual diagnóstico DSM-5, el Asperger dejó de ser un diagnóstico separado y ahora se incluye dentro del trastorno espectro autista, o sea, el TEA. El TEA, exacto. Bueno, otros datos curiosos que encontramos por ahí. Muchas personas con TEA tienen memoria excepcional como para datos o temas que les interesen. Cosa que tú y yo no tenemos. Exactamente. Bueno, que les interesan sí. Sí. Que les interesan sí. Sí. Que no les interesan no. No. Algunas personas famosas que se cree que estaban dentro del espectro son Albert Einstein, Isaac Newton o Elon Musk. Albert Einstein, Isaac Newton y Elon Musk. Ah, vale, es que en inglés yo no... Él mismo ha dicho tener Asperger. Elon Musk. Elon Musk, exacto. Bueno, el autismo está claro que no es una enfermedad. ¿De qué piensa eso? Pues bueno. A ver, el autismo en cierto modo sí es una enfermedad. No es una enfermedad en sí, Es un pero sí es trastorno, una como enfermedad sí. porque, o sea, afecta a tu desarrollo Sí. intelectual y a tus capacidades físicas, motoras, te afectan muchos ámbitos, en realidad. Ya. Es una forma diferente de procesar el mundo, básicamente. Bueno, la prevalencia actual es aproximadamente 1 de cada 100 personas en el mundo, o sea, que tienen eso, que tienen el Asperger o el autismo. Y bueno, el Asperger, en resumen, vamos a hacer un resumen así por encima. El Asperger era considerado una forma de autismo sin retraso ni en el lenguaje ni discapacidad intelectual, pero hoy en día se engloba mientras que el autismo, dependiendo del nivel, puede afectar gravemente tanto en la persona como a su alrededor, siendo así que a veces no pueden desarrollar al completo su potencial a causa de problemas relacionados con el habla, el entendimiento, las relaciones personales y de otros ámbitos, o sea, sociales y todo eso. Vale, por lo tanto, como para cada uno, como el otro, se necesita mucho apoyo, ya que dependiendo del nivel del mismo o de los problemas que implican a veces tenerlo, y que aunque en algunos casos pueden ayudar a tener más inteligencia, entre otras cosas, no hay que olvidar que siguen siendo ciertos como nuevos trastornos que afectan al neurodesarrollo, básicamente. Eso es un pequeño resumen. El neurodesarrollo es lo que hablé antes, de tanto que digamos que cómo es el desarrollo mental desde que naces hasta llegar a la edad adulta, cuando ya tu cerebro supuestamente está formado. Sí. Y es lo que te hace pues tener emociones, lo que te hace tener ciertas capacidades tanto físicas, motoras y de muchos temas, y tener ciertos intereses y todo. Exacto, básicamente. Tu desarrollo mental. Exacto, tu desarrollo mental, que a lo mejor le cuesta más a ti que el resto de personas por eso, porque tienes eso. A ver, es que sí hay similitudes entre el TDA y el TDAH, hay similitudes, sí. Porque uno es como más tranquilo, digamos. Sí, entre comillas. Y el otro tiene la hiperactividad. Sí. ¿Qué pasa? Que también los que tienen el TDAH, esa H de hiperactividad, también a veces no tienen esa hiperactividad.
Hay Claro. casos en los que no la tienen en el sentido de que sí, son culo inquietos, pero llegan a un punto en el que no llegan a la hiperactividad en sí. Exacto. Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo tengo el TDA, lo como hablamos ayer. Y es verdad que a veces, no siempre, pero a veces, tengo que estar haciendo algo. Siempre. O sea, no siempre, casi siempre tengo que hacer algo porque a lo mejor me aburro o tal. Bueno, lo que estamos hablando ayer, que a veces la gente con que tenemos esto nos aburrimos por que a lo mejor es lo típico, ¿cómo se dice? La monotonía. Sí, la monotonía. Al hacer todo casi lo mismo, pues a lo mejor a veces te aburre. Esto estoy hablando del TDA, del TDAH. Pero por ejemplo, el autismo y Asperger, pues a lo mejor tiene lo que estábamos hablando antes, la rutina que tiene, por ejemplo, de levantarse a las 8, a las 9 y pico coger la guagua. Después de ahí coger la guagua, ir a, yo qué sé, a estudiar lo que te guste. Por ejemplo, idiomas o lo que sea. A nadie le gusta estudiar. Bueno, bueno, y otra cosa que quería comentarles es, gracias a todo esto que ya se sabe todo, porque antes, claro, como hablamos ayer, antes se tachaba de bichos raros, por ser diferente, o ser distinto, o ser distinto. Entonces, gracias a Dios ahora, por ejemplo, para dar clases, está todo adaptado curricularmente, adaptación curricular para cada persona y cada cosa que tenga y todo. Se intenta, pero... Sí, a ver, se intenta. Es verdad que cuando yo estuve estudiando, pues cuando yo estuve en primaria, en esa época, a ver, no sé mucho tampoco, pero en esa época a lo mejor no estaba tan desarrollado como ahora. Estaban estudiados a lo mejor, porque bueno, como ya hablamos en el primer capítulo cuando nos presentamos y todo eso, hemos pasado bullying, nos llamaban vagos y todo eso, y bueno, también quisimos hacer el programa de ayer y hoy hablando sobre esto, porque vamos a ver, también porque a lo mejor hay gente, tú imagínate, ¿no? O sea, en el hipotético caso. Hay gente que a lo mejor nos ve en TikTok o en YouTube, de los capítulos o de lo que sea, ¿no? De lo que nos ve, que a lo mejor tiene los mismos síntomas, por llamarlo de una manera, o ya, los mismas veces, y no sabía que tenía eso, y a lo mejor después de verlo, va al médico a ver lo que tiene. No sé si me explico bien, pero eso. Es verdad que antes se marcaba el déficit de atención como algo que solo los niños podían tener y que de adultos se te quitaba. No. Y eso es algo que ya hablé en el anterior capítulo y no es así, o sea, no es así. O sea, antes se pensaba eso, pero no es así, porque no se te quita. No, A lo mejor lo que pasa es que, digamos que consigues con el tiempo, con unas ciertas rutinas, unas ciertas cosas, que se rebaje, por decirlo así. Sí, que a lo Cosas mejor que se relaja un poquito, tal, porque también los tratamientos, como hablamos ayer, las rutinas. Que ¿no? también los Asperger y los Asperger y los autistas también tienen a veces eso. También se medican a veces. Sí, normalmente. Mira, yo conozco un caso que a ver, es complicado porque es en la península. Pero conozco un niño que se llama Pau, no me acuerdo ahora el apellido, pero es de Cataluña. Y lo ha entrevistado al podcast y tiene, creo que, autismo, Asperger, no me acuerdo ahora. Y él dice que, por ejemplo, le cuesta más relacionarse con sus compañeros. Tiene hasta en su cuarto como unas cosas, como unas cuerdas para relajarse, por ejemplo. Es un caso ya extremo, ¿no? Pero, o sea, un caso que a lo mejor depende del grado, como dijimos,
Creo que eso no es un caso extremo, ¿eh? Bueno, un caso de... Bueno, yo se lo explico. Un Tiene caso un cuarto extremo, con ¿eh? cuerdas, como... ¿Sabes las hamacas estas? Las que se cuelgan... Lo típico que se cuelgan en las palmeras para dormir. Eso, más o menos. Algo así, lo tiene así para cuando se relaja, cuando está nervioso. ¿Sabes? Eso no es un caso extremo. Bueno, un caso... Perdón por decir extremo, no quería decir extremo, quería O sea, decir otra a ver, cosa, pero no me es que sale. un caso extremo serían los casos que han habido de chicos y chicas autistas con problemas tan graves que les dan los ataques esos que les dan y no pueden ni sus propios padres tocarlos ni nada porque hasta los golpean, pero no intencionadamente, sino porque no pueden controlarse. Eso sí es un caso extremo. Y, o sea, yo, he visto he visto múltiples vídeos sobre el autismo, por curiosidad, y sí hay muchos niveles, los niveles más extremos son los peores, tanto para las familias como para los mismos... Bueno, las mismas personas, sí. Sí, porque, o sea, los que más sufren obviamente son ellos mismos. Sí, claro. Porque no pueden ni controlar a veces ni sus propias emociones, porque no son capaces de entender ni sus propias emociones a veces. Y además de que, por ejemplo, la hipersensibilidad. Yo no soy autista, pero sí tengo hipersensibilidad. Exacto. Por ejemplo, hacer esto así, el ruido así, perdón, a lo mejor, perdona, pero por ejemplo eso, lo típico de hacer esto así, el golpe fuerte, tan fuerte, como hizo ella ahora, pero quería poner un ejemplo y me salió como tal, ¿no? Pero creo que me entendieron, ¿no? A lo mejor los golpes fuertes, sobre todo como los fuegos artificiales, por ejemplo. Sigue tú. Él se ríe, pero a mí no me hace ni puta gracia. A mí no me hace ni puta gracia. Me acaban de temblar hasta las piernas. Y ahí está. O sea, la hipersensibilidad, que la hipersensibilidad puede también afectar de distintas maneras, como ponía ahí el tacto, el tal. Por ejemplo, a mí no me gusta que me toquen. No me gusta que me toquen. Solo hay personas muy específicas que me gustan. Modo que permito que me toquen, como por ejemplo, que me toquen el pelo, no me gusta que me toquen el pelo, no me gusta que me toquen el brazo, no me gusta que me toquen en sí. El pelo es una de las zonas que a mí más me incomoda, y simplemente digamos que a lo mejor a mi familia obviamente les tengo que dejar tocarme el pelo aunque no me guste, pero por ejemplo a lo mejor hay algunas amistades a las que no me toques el pelo, no quiero que me toques, o por ejemplo ya el simple hecho de que me abracen, no me gusta que me abracen, solamente abrazo a ciertas personas y a veces lo hago simplemente porque no quedan mal. Pero no me gusta que me toquen, no me gustan los ruidos fuertes, no me gusta tampoco, por ejemplo, demasiada luz. Soy muy sensible, pero muy sensible a ciertas estimulaciones. Que esa es otra cosa. La estimulación en los Asperger y en el autismo. Y no lo hemos dicho, pero sí es verdad que todos, se puede decir, no voy a decir casi todos porque todos tienen un cierto nivel de hipersensibilidad o sensibilidad, digamos, y o sea, siempre hay algo que les afecta, sobre todo que los toquen. A mí no me gusta que me toquen. Si te permito que me toques, vale, pero si no, me incomodo. No me gustan los ruidos fuertes y eso siempre ha sido así, no me gustan los gritos. Por ejemplo, los fuegos artificiales, por ejemplo, son un caso muy, digamos, muy claro de que si yo, o sea, es raro porque yo me he acostumbrado a que si soy yo quien los tiro, no me afecta tanto porque los estoy tirando yo. Entonces los puedo tirar lejos y no me afectan tanto.
Exacto. Pero cuando es el ruido muy como fue este año, este año entre comillas, me incomoda mucho. Por ejemplo, en mi barrio se empezaron a tirar voladores, pero uno tras de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Yo me incomodé, me sentí súper mal, me tuve que poner hasta auriculares, tuve que estar abrazando a mi gata, ya no solo porque mi gata estaba cagada, sino porque yo también estaba cagada. Y no soportaba tanto ruido y tanto fuerte el ruido. Las sirenas a veces también. Eso. También. De hecho, fíjense si llega hasta tal punto que hasta las cabalgatas de Reyes, en carnavales, en tal, hay una zona especial para ellos. Se ponen unos cascos así, los cascos así de tal, como los que utilizan los aviones así parecidos. Y ahí vamos, a lo mejor ponen música pero muy baja, o que se llama zona naranja o algo así, no me acuerdo bien ahora, o zona especial, bueno, no me acuerdo ahora, pero sé que hay una zona, sobre todo en las cabalgatas, bueno, en las típicas fiestas que siempre hay en los pueblos o donde sea, vamos, las típicas fiestas en el Cristo, en la Laguna, en Santa Cruz, todo eso, siempre tienen una zona para eso. Bueno, también es que la ley es una ley que hay también, porque si no, imagínense los pobres cómo lo pasarán. Algunos dirán, ¿por qué no salgan de casa? Y como, claro. Algunos que no tienen empatía pensarán eso, es verdad, las cosas como son. Pero hay personas como, yo que sé, que... No, pero sí, hay casos de personas y conozco casos que te dicen, no, es que si tienen autismo y no les gustan los ruidos, ¿para qué van? No, si quieres me quedo en mi casa. O sea, pasa por delante de mi casa, o imagínate que le pase por delante de la casa, ¿qué hace? ¿Se queda así, se mete en un cuarto con los cascos hacia tu mecha, yo qué sé? Como... Por eso menos mal, también te digo que menos mal que a veces los voladores, por ejemplo, que tiran en las fiestas, las típicas fiestas, algunos son silenciosos, también para los perros, pero también para la gente que tiene esas cosas, esos problemillas, esas cosas. Pues, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la sirena, a mí depende, porque por ejemplo en la cabalgata, a lo mejor en las cabalgatas, cuando ponen la sirena, los bomberos o la policía, lo que sea, si lo oyen, si son muchos camiones a la vez o muchos coches, a mí me llega a doler la cabeza. Bueno, eso a todo el mundo, ¿eh? Sí, bueno. O sea, que si tú oyes más de una sirena a la vez... Pero como que irrita mucho, es lo que quiero decir. Y por ejemplo, también conozco otro caso que a lo mejor vamos a entrevistarles o no sabemos todavía, pero conozco otro caso que, bueno, ha pasado bullying, no entro en muchos detalles para no hacer spoiler, pero eso, básicamente, es de la península también. También hay casos que se van al otro extremo, de los autistas. Que digamos que hay casos que es el contrario, o sea, que es como que sí les gusta que los toquen. Ah, sí, eso es verdad. Y necesitan contacto. Cariño, sí. Necesitan contacto, pero eso son casos raros también. Son casos raros. Yo hubo un caso, cuando fue lo del PIT, que encima fui yo sola, porque nadie quiso. Yo me fui sola. Me fui y estaba en una cola para un algodón de azúcar y me vi un niño pequeñito, que tenía como 7, no me acuerdo, tenía menos edad, y era un niño súper mono y claro, yo siempre voy como con muñequitos y rollos en la mochila porque más a mí, o sea, me alivian también en el sentido de que yo tengo como un peluchito, un muñequito, y claro, a veces pues me pongo a acariciarlo y todo ese rollo. Entonces yo tenía mis muñequitos en un bolsito, tenía como varias cosillas. Y me acuerdo que un niño pequeño detrás de mí se me acercó y empezó a tocar los muñequitos de la mochila y tal. Y, o sea, a mí no me molestó. Esa es otra cosa, a mí, que los niños se me acerquen o tal, que les gusten los muñequitos de mi mochila y tal, y me digan, mira, ¿puedo tocar? O tal. No
me incomoda. O sea, me da igual. Como ayer cuando fuimos a comprar nosotros el otro día, cuando quedamos, el martes fue, ¿Qué? que estábamos comprando y aquella niña dijo, ay, qué bonito, ¿te Sí. acuerdas? Sí, sí. El No me martes. incomoda. Y pues el niño empezó, me giré y veo al niño con el muñeco mío y yo me quedé así y digo, pues vale, y seguía lo mío. Y claro, me acuerdo que la madre se me acerca y me dice, ah, mira, perdona, es que se quedó mirando tus muñequitos, no sé qué, digo, no tengo problema, o sea, que lo toque, yo no tengo problema, no me importa y tal. Y me quedé hablando con la mujer y resulta que el hijo tenía autismo. Pero tenía un tipo de autismo que él era autista y además era hiperactivo. O sea, TDAH y... No TDAH en sí, pero sí tenía hiperactividad. Vale, ok. Entonces era como que tenía la hiperactividad, el autismo y también creo que tenía otra cosa más. Y... O sea, y yo sin querer dije la de, ah, pues no parece que tenga autismo. A ver, lo dije ahí. Porque decía, claro, yo tenía la idea de un autista que no se acerca a nadie, no le gusta el contacto, y yo veía que el niño, pues, no le incomodaba estar cerca de mí y estar cerca de los muñecos. Pero claro, también es verdad que como que yo creo que como yo, que yo soy igual, que te fijas en una cosa y te olvidas que hay una persona al lado. Porque a mí me ha pasado de a lo mejor estar cerca de alguien, olvidarme de la persona y mirar los muñecos. Es verdad. Es verdad. Y pues... ¿La madre te dijo algo, no? La madre después de que tú le dijiste que no parecía... Se me quedó mirando mal, pero... Claro. Cosas Fue que como... pasan. En serio. Pero no importa. Y también eso, lo de la hipersensibilidad y todo ese rollo. Que a veces es muy complicado. Porque, o sea, sí conozco casos algún caso de hipersensibilidad, no solamente el mío, y personas también con ciertos otros trastornos, como el trastorno de bipolaridad o el de trastorno de personalidad múltiple. No, eso sí es jodido, Sí. Es un poco, a ver, entre esos dos trastornos es incómodo hablar con alguien. Ya me imagino. Un poco incómodo. Ya. También depende del nivel, pero... Porque tú a veces como que tú hablas con ellos y es como que te cambian. Pues claro, tienen esos trastornos y es como que te cambian y yo soy hipersensible, yo noto esos cambios y a mí me incomoda. No es que me incomode, sino que siento que hay algo que no cuadra. Porque esa es otra cosa. Yo, digamos que como tengo esa hipersensibilidad, digamos que yo no estoy hablando con una persona. Ya. Yo hablo con una persona y no estoy hablando con la persona. Yo estoy viendo sus gestos, su tono de voz, su tono de voz, la forma en la que habla, la forma en la que mira, la forma en la que mueve las manos, en cómo mueve los pies, en cómo se sienta o cómo está de pie, para dónde mira, todo eso. O si no estoy con esa persona delante, yo estoy en el WhatsApp, miro la forma en la que escribe, los audios que manda, todo eso. Sí. Todo eso. Y a veces es un poco incómodo en el sentido de que a veces a ti te habla de tal manera, pues digamos que te habla así diario de una manera y un día te cambia esa manera de hablar o no te manda los mismos stickers que te mandaba antes y tú ya notas la diferencia y dices, aquí pasa algo. Aquí hay algo extraño, no me está terminando de entender, a mí me ha pasado con él. Eso iba a decir. Eso me ha pasado con él. De yo escribirle, decirle, mira, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Pasa algo conmigo? ¿Por qué? Porque, a ver, me escribe, me manda audios, me manda sticker, me manda tal, y un día a lo mejor estoy hablando con él, no me manda sticker, no me manda emoji, el mensaje así, en seco, rápido, y uno dice, ¿qué pasa?
Y Y él se ríe, pero a mí no me hace ni puta Y es gracia. que no me pase nada, sino que a veces a lo mejor no me acuerdo, o me despisto, o tal. Ya, y no es pero que a me ver. pase nada, ¿sabes? Pero a ver, es porque yo, como digamos que yo a las personas digo, esta es su forma de escribir, esta es su forma de decir las cosas, siempre manda esta lista de emojis, por decirlo de alguna manera. Si yo no veo esos cambios, yo digo, pásalo. O también, yo digamos que como que, a ver cómo escucho el tono de voz, pero yo noto el tono de voz de la persona cuando habla conmigo y yo lo analizo. O sea, si yo veo un tono que cambia, o una subida de tono, una bajada de tono, o una palabra discordante, o lo que sea, yo ya empiezo a analizar. Exacto. Empiezo a decir, tú algo me estás ocultando, tú algo me estás... Al final suelo tener razón. Mi hipersensibilidad me ayuda a veces, pero hay otras que no ayuda tanto, porque al final te comes la cabeza algunas veces sin razón ninguna, pero bueno. Exactamente. Como me ha preguntado a mí que si me pasa algo y no me pasa nada después, normalmente. No, en realidad sí te pasa. Porque luego me dices que es que estás cansado. Ah, bueno, sí. O esas cosas. A veces, Y sí. claro, entonces... No siempre, pero a veces. Sí, pero es que ahí estás, o sea, estás cansado. Entonces ya es un factor para que tú digas esto de tal manera o mandes un emoji de esta manera. Exacto. O a lo Consejo. mejor, por ejemplo, a lo mejor no he dormido bien, por ejemplo, por un ejemplo nada más. Y digo, hola, bien, ¿y tú cómo estás? Y después no pongo el ok, o sea, el emoji ese que guiña el ojo, para que me entienda. Ese que está haciendo ella ahora. Y a lo mejor ella dice, y a lo mejor no pongo ese emoji en concreto, lo que está diciendo ella, y dice ella, oye, ¿estás bien? A veces es un suplicio estar conmigo por esas cosas. No pasa nada, no pasa nada. Aunque además también a veces soy muy explosiva, porque eso también tengo, soy demasiado explosiva, como antes. Y exploto muy, porque a veces me pongo demasiado nerviosa, no puedo controlar mis emociones y empiezo a decir cosas que ni pienso, pero que suelto. Ya, no pasa. Bueno, un dato curioso sobre la insensibilidad de ella. Resulta. No sé si te acordarás, me imagino que sí. ¿De qué? Fuimos a Santa Cruz a salir un día, ¿no? Por carnaval. ¡Ah! Y ustedes saben que hay una bocina, ¿no? De la típica que haces así y suena, ¿no? Vale. Sí. Y voy y la compro en un bazar, en un gym. Entonces, bueno, que no me salía, 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 que no me salía. Y cuando me salió, estaba ahí al lado, no me di cuenta, yo no sabía eso, hasta que me lo dijo cuando lancé el eso. Y ella pegó un brinco como ahora cuando dice tal, que vamos, que si... Es que a después ver, yo descobrándome la risa, por eso me estaba dejando no, a mí no me hizo ni puta gracia, Ya, pero que no lo Yo no sabía. soporto los ruidos fuertes. A mí me producen mucho dolor, y ahí sí digo que me producen dolor. Me producen dolor de cabeza, dolor en los oídos, me empiezo a incomodar, empiezo a estresarme y luego me tengo que intentar relajar. Porque las bocinas esas, tú sabes que suenan como y claro, yo estaba al lado y estaba intentando ayudarlo a que esa cosa funcionara y de repente hace y yo, que tengo esa hipersensibilidad, me asusté tanto que me di un salto y me puse hasta a temblar y todo porque, coño, esa mierda se me había metido en el oído. Y claro, tuve luego... Yo le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tranquila, ¿qué te pasa? Luego me intentó tocar. Claro. Me intentó tocar y yo como, quita para allá. O sea, de decir tranquila, o sea, tranquila, tal, no pasa nada, ¿qué pasó? O sea, ¿sabes? Esa es otra cosa. Cuando yo estoy estresada, a mí no me gusta que me toquen. Ni que me hablen. Ya. Nada. Sálete pa'l coño. O sea, cuando yo estoy estresada, cuando a mí me ves que yo ya estoy a punto de explotar, no me gusta que me digan tranquila, no me gusta que me toquen, no me gusta que me hablen, sino simplemente déjame.
déjame. Déjame tranquila, ya luego vendré, te hablaré, te diré, mira, me pasó esto. Y no soy la única, ya no es simplemente porque tengas Asperger, tengas TDA, tengas lo que tengas, también a las personas normales les pasa, pero es así. Exacto. O sea, no tienes por qué tener TDA o TDAH o el Asperger o el autismo, a lo mejor eso te está diciendo ella. Porque hay personas que no tienen nada y tampoco les gusta que la abracen, por ejemplo. O que le besen, o que... Porque a lo mejor son más cerrados que tal. Es normal, o sea, van en ellos, en los genes de ellos. No es por otra cosa, básicamente. Muy resumidamente, pero eso. Eso. Exacto. Exacto. Mi niña sabe ya. Claro. Espera. Pues, Ahora sí. pues nada, resumidamente y básicamente, ahora verán cuando se publique bien el vídeo del TDA y el TDAH y sus diferencias, pues verán a lo que nos referimos. Cuando se publique también este vídeo, que tenemos que editar y todo el rollo, Sí. verán a lo que también nos referimos con todo el tema de lo del Asperger, del todo eso, del autismo. Y pues ya la próxima semana veremos si grabamos o no, volveremos con más cosas y hablaremos también de muchos más temas, también hablaremos también de más temas, ya no solamente de estos tipos de trastornos, sino de muchos otros trastornos que hay, como por ejemplo los que yo nombré antes de la bipolaridad y el trastorno múltiple de la personalidad, que a veces hay personas que dicen, no, es que tengo este trastorno y por eso me comporto así. Yo tengo TDA y yo intento por todas las maneras posibles comportarme lo mejor posible, aunque tenga mis problemitas. Porque, por ejemplo, en el TDAH, básicamente, ya no es solamente que se te olviden cosas o la hiperactividad, también es la impulsividad. Y hay personas que se aprovechan de eso, de que está la impulsividad, para, no, es que soy impulsiva, yo digo las cosas y no las pienso. Y a veces es que simplemente es que son mal educadas. Miren, voy a hablar un momento sobre una cosa. Y hay gente que tiene discapacidad y es... Deja de echar pullitas tú. y es... Deja de echar pullitas. No estoy lanzando pullitas. Ajá. No, tranquilo. Y a ver cómo decirlo, para no ofender a nadie. A lo mejor se creen más por tener discapacidad que a lo mejor otras personas que a lo mejor que no tienen nada. Ahí lo dejo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy, donde hemos hablado del autismo y de las Asperger. Un abrazo y hasta la próxima semana. A lo mejor Semana Santa, a lo mejor no tenemos capítulo por lo de Semana Santa, que estamos de vacaciones y eso. Pero a lo mejor la siguiente a lo mejor sí, no lo sabemos. Ya les avisaremos por Instagram o por TikTok y en YouTube, ¿vale? Pues nada, señores y señoras, muchas gracias por ver esto. Chao.